fenómeno ovni, más allá de todo lo que sea, lo que estamos hablando últimamente y qué sé yo, tiene un gran componente físico. No podemos obviarlo, no podemos decir esto, no, es todo tu mente la que visualiza y la que hace todo bárbaro. Pero también, dentro de lo que es la percepción de la mente, tenemos los sentidos. Para eso, ilustrativamente, antes de la entrevista les voy a narrar un poquito un caso que sucedió el 10 de mayo de 1964. Bueno, esto es entre el camino entre La Rioja y Patquía, ¿no? Es un lugar en donde la ruta nacional es la 38, la 74, exactamente, así como me puso mi compañero Seba. La línea 150, etcétera, pasan por ese lugar, ¿no? Ahí vemos dónde está ubicado. Nos vamos al 10 de mayo de 1964, aproximadamente a las 21:30. Ahí tenemos una foto ahora que sigue a esta, que es una descripción, digamos, un poco general de los paisajes tan lindos que hay. Imaginémonos esto mismo, ese 10 de mayo a las 21:30, digamos a 19 kilómetros de la capital, y nuestros protagonistas, Máximo Dughetti, que en ese momento tenía 51 años, que era propietario de una fábrica de aceite, iba con su nietito en un rastrojero. Estamos hablando obviamente de 1964. Ahora tenemos una imagen de lo que era un rastrojero para nuestros oyentes más jóvenes. Bueno, este señor, y todavía vamos a guardarnos la última foto ilustrativa, todavía no, iba con su nietito volviendo cuando en un momento determinado el vehículo se planta. Deja de funcionar el motor, dejan de funcionar las luces y además cesa su movimiento. Eso es también algo llamativo. Puede ser que se corte la electricidad, pero bueno, el mecanismo de impulso del automóvil, de lo que sea, no sé, la hidráulica del auto, haga que se sigan, digamos, desplazando. Pero en este caso no. Se cortó totalmente, se clavó ahí este vehículo. Y bueno, en un monte situado a unos 40 metros del camino, detrás de justamente de estas montañas, de estas montes que había, emerge una luz intensa, muy poderosa, blanco-azulada, que por la cantidad de luz y por digamos el radio en el que ilumina y la potencia, hace que el nietito de este señor, de Máximo Dughetti, empiece a llorar sin pausa. Lo único que pudo hacer este señor en estos minutos que duró esta intensísima y potente luz es cubrirlo con una frazada que tenía y tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo. El vehículo, el rastrojero no respondía a sus mandos y él esperó una cantidad de tiempo determinada. No quería bajarse para no dejar al nieto solo, así que esperó. Bueno, ¿qué pasa? Duró unos minutos, ¿no? Como bien dije. Y en un momento determinado la luz empieza a disminuir y él empieza a sentir un ronroneo. Esta historia, contada por Andanuzzi, y creo que también en algún lugar por Galíndez, obviamente estamos hablando de estos genios de la recopilación informática de todo lo que sucedió en nuestro país, también adhiere que después de ese ronroneo extraño, ya bajo la tonalidad del cielo, la luz normal, da como inicio la súbita elevación de un platillo volador. Ahí tenemos una foto ilustrativa de lo que vio este hombre, que encontramos nosotros en las redes. No es exactamente lo que vio, ¿no? Pero un platillo de estas características. Lentamente, él precisa que tenía un diámetro de 15 metros, con una cúpula muy llamativa, y debajo de esa cúpula, en la parte del platillo, digamos, inferior, había una hilera de luces rojas y violetas, que iban moviéndose al compás de el vuelo de este aparato hacia arriba. ¿Cómo termina esto? El aparato empieza a desplazarse en diagonal y pasa a escasos 20 metros del rastrojero, a una altura que él calculó en 10 metros.
Bueno, una vez que se fue para el lado de Mogote, Colorado, la sierra, el rumbo oeste, digamos, de donde estaba, este objeto se pierde y el vehículo empieza otra vez a funcionar correctamente, por lo que le permite a Máximo Duetti retirarse bueno, juntamente con su nieto, ambos bien, pero habiendo experimentado todos los efectos que pudo haber causado este platillo, ¿no? Y de ese tema vamos a hablar específicamente. Vamos al video del congreso que se va a realizar, el segundo congreso de ovnis, que es impresionante. Observen quienes están invitados. Dentro de cuando termina este minuto y medio, vamos a estar con una de sus disertantes y con el mismo director del congreso. Segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, en Godeken, provincia de Santa Fe. Una imperdible jornada donde se abarcarán diversos terrenos ufológicos, como el caso Roswell y la Cueva de los Tallos en Ecuador. También exploraremos cómo actúa el cerebro de los experimentadores en el momento del contacto con estas naves. Todos estos temas serán apuntados desde un ámbito 100% científico y se estará informando sobre la agenda ufológica de hoy en día a través de Andrea Pérez Simondini y su madre, Silvia Pérez Simondini, la mayor referente en el ambiente. Como exclusividad, se estará emitiendo un documental hecho por los documentalistas canadienses presentes en el evento. Y como broche final, estará hablando de los alienígenas ancestrales el investigador periodista español Juan Jesús Vallejo, quien nos visita desde Colombia. El congreso se realizará los días sábado 21 de junio y finalizará el domingo 22 de junio por la mañana. Entradas anticipadas a la venta. Para más información, consulta con Cristian Gentiletti. 3465 66 90 60. Eric Sierra, 3465 65 64 42 o por redes sociales. Instagram, OVNIs Godeken. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ante todo. ¿Cómo estás? Recuperando de un pequeño incidente que tuviste la otra vez, ¿no? Que no pudiste estar. Sí, exacto. Bien, acá tenemos un pequeño delay, pero te estoy escuchando perfectamente. Estamos esperando ahora a nuestra invitada Carmen. Tuvimos como un desfasaje con el audio del video y queríamos preguntarte exactamente qué nos puedes contar brevemente del congreso, cuándo se hace y las expectativas que tenés vos. Mira, va a realizar sábado 21 de junio y domingo 22 de junio. El domingo media jornada y el sábado va a ser de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, obviamente con un break para comer al mediodía y break intermedios para descansar. Pero le estamos agregando a este evento, le estamos agregando, ya que es feriado el viernes, el día de la bandera, de la jura de la bandera, 20 de junio, le estamos agregando una vigilia de Leones, que es una laguna que está muy cerquita acá del pueblo, que tiene mucha actividad ovni. Ahora vamos a ir a hacer, puede decir, un experimento, porque vamos a planificar algo esa noche para ver cómo responde el fenómeno, si responde el fenómeno, justamente. Así buenísimo. Que bueno, la gente está invitada también. O sea, la gente que va al congreso va a poder ir ahí también. Sí, el viernes puede venir tranquilamente la gente, eso se va a hacer a la tardecita y vamos a ir con los investigadores. Vamos a ir al lugar, después más llegando el momento vamos a predeterminar el lugar donde se va a salir y demás para tener un poco más organizado. Pero va a estar bueno porque vamos a llevar bombos indígenas, cuencos tibetanos para recrear un poco lo que se vivía hace 200 años en ese lugar, porque era un asentamiento indígena, la laguna. Entonces queremos ver a ver qué produce el fenómeno. ¿Qué sucede? Cris, acá la tenemos a nuestro costado, a Carmen Céspedes. No sé si Carmen nos escuchás. ¿Está muteado? Hola, está muteada. Y ahora a ver, ahí está. Escucho y
y aparezca allá, yo pensé que ibas a abrir. Bueno, hola Cristian, hola Blas, Hola. Un gusto estar aquí para, bueno, comentarles lo que ustedes desean saber, ¿no? Sí, nosotros particularmente esto es así. Cuando Cristian me llamó y me contó lo que era el Congreso, dijimos, bueno, es buenísimo por lo menos hacer una previa y conocer algunos de los que iban a disertar, ¿no? Y para mí el caso, todo lo que tiene que ver con el Chaco y con todos estos lugares que son tan especiales que tenemos, ¿no? Yo conozco, digamos, por Horacio Quiroga, ¿no? Todos estos lugares así selváticos que tenemos, y sobre todo que en estos lugares se viven cosas que las personas de la ciudad jamás van a experimentar, y eso es lo más llamativo de todo. Carmen es docente, es especializada en arte y hace 5 años que está volcada directamente a la investigación del fenómeno. Yo no sé si vos querés contar un poquito del libro, ¿no? Del libro tuyo con la historia de quien se denominó por ustedes mismos Walter, que es el nombre para proteger la identidad de esta persona que no quiere una publicidad popular, digamos. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, digamos, más que nada un poquitito del libro, y después vamos a hablar de tus experiencias? Sí, en este momento estoy esperando turno para que ingrese a la editorial para imprimirlo. El libro se llama Ellos y el olor a quemado, alteraciones en el impenetrable. Las alteraciones son específicamente electromagnéticas, o sea, la energía natural, por eso me refiero a los aspectos naturales, es la energía electromagnética del ambiente que hace efecto con algo que circula de manera invisible o solamente con sonido en el espacio aéreo del impenetrable. Entonces, lo más importante de todo esto es que esta historia denominada, su protagonista llamado Walter, es un nombre ficticio, porque él no quiere darse a conocer ni su lugar, entonces yo tengo que respetar esa parte. ¿Por qué? Porque es un lugar especial. Él dice, yo vivo en medio de ellos. Por eso es que ocurren tantas, pero tantas situaciones que realmente son de distintas características, porque ver desde luces en el suelo, luces en el cielo, luces que surgen del suelo, luces que varían su color desde el blanco, el amarillento, el amarillo anaranjado, el anaranjado rojizo, sonidos. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, un análisis de una fotografía donde una de las dos luces que visualmente se las percibió de noche, una de ellas va muy bajo, y eso da cuenta de cómo ilumina el suelo, y si comparamos con las luces nuestras, a veces analizamos si la luz se proyecta en forma circular, en forma ovoidal, como en este caso. Aparentemente nosotros no vemos que ilumina el suelo. Hay en casos que sí, pero este caso se ve cómo va iluminando el suelo, analizando quizás no sé qué tipo de energía o qué estarían buscando, digamos, ¿no? Claro. Bueno, esa imagen de la luz que está editada para poder representar una situación de la vida de Walter donde una luz se presentó delante de él, vino a través del alambre, entonces podríamos pensar que
esa luz hace contacto con el metal y puede guardar mucho más su energía, pero se posó delante de él y él tiene ahí un contacto directo, más que mental, psíquico, donde él cree que esa luz lo miró. Entonces ahí podemos establecer también la relación que hay de estas luces, que yo en algún momento no las denominé yo, o sea, se los denomina dentro del ambiente ufológico como luces inteligentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad quizás de activar en nosotros esa relación psíquica, ¿no? Pero también es visual y también es sensorial. Por eso acá tenemos que entrar a buscar, a estudiar, a relacionarnos con el conocimiento de todo lo que es el campo electromagnético, los rangos en que se manifiesta el electromagnetismo, que es una energía natural que tiene la Tierra, ¿no? Y que aparentemente ellos la utilizan. Entonces tenemos que empezar a analizar si es un rango audible, que sí es audible. ¿Por qué? Porque ellos, Walter escucha los sonidos pero no ve nada. Entonces, después también últimamente él dice bochones, bochones él dice cuando son esferas luminosas, pero también habla de drones que no tienen luces y que se pusieron a 1 metro de cada lado de él, y que yo le pregunto si él vio, si tenía luz, y me dice que no, que tenía un sonido que producía una vibración en el cuerpo de él. Entonces, acá estamos hablando de otros rangos electromagnéticos, que es, por ejemplo, el rango sensorial. Entonces, Walter va a ver, va a escuchar, va a sentir diferentes calidades electromagnéticas en su cuerpo, como vibraciones. Y también, en un momento determinado, va a haber una nube, teóricamente una nube que se desplaza muy lentamente, que estuvo parada sobre su casa y que va a tener una gran carga eléctrica, y que él lo va a comparar porque él trabajó en la usina, o sea, en los generadores eléctricos que son para distribución de la zona en el hogar, ¿no? O sea, la luz eléctrica, la energía vos me mandaste una fotito, ¿no? Que creo que la tenemos, Seba, que es de los 2 fotos de de estas estructuras eléctricas. Claro. Él estaba señalando algo en especial, que ahora lo buscamos. Esas estructuras eléctricas nos van a dar cuenta de la capacidad, ya sea de baja tensión, media tensión y alta tensión. Esto es muy importante porque a raíz de haber trabajado muchísimos años en toda esta red eléctrica, él va a poder comparar en su cuerpo, va a poder comparar esa relación que él tuvo en ese momento, esa carga eléctrica que él empezó a sentir, parecida a el escozor o el cosquilleo en distintas partes del cuerpo, que le van a dar a entender que esa nube tenía mucha carga eléctrica y que posiblemente estaba ahí una nave sin sonido, sin visualización, pero que estaba oculta detrás de esa nube, porque había bajado sobre los corrales de los animales. Vos me contaste, había sido, perdón, vos me contaste que estuviste, digamos, allá con él, que estuvieron viendo objetos. Eso me interesó un montón, y creo que a Cristian también debe haberle parecido impresionante un testimonio de esta clase. Habías pasado la imagen de una luz muy, muy blanca.
Esa noche que me quedé en la casa de ellos, pude compartir esa luz. Fue la primera vez en mi vida que yo vi ese tipo de luz. Generalmente yo veo las estrellas que caminan, que son amarillentas, o que se agrandan su tamaño, como estas, ¿no es cierto?, que estás mostrando ahora. Pero fue la primera vez que vi que se presentó ante ellos y ante mí una luz muy demarcada en su contorno, bien redonda, no del tipo de estrellas con puntas, ¿no? Tenía un marco muy marcado y que cuando agrandaba su tamaño emitía como una luz blanca, muy blanca, azulada. Realmente yo me quedé impactada con esa luz, y que seguramente, porque él quiere que yo vaya al impenetrable, realmente a veces cuando él me cuenta de que hay yaguaretés que rugen muy cerca de la casa de él, la verdad a mí me da miedo. Es un lugar muy, muy desolado, porque los vecinos más cercanos lo tienen a 5 kilómetros, entonces ellos tienen que andar. Por ejemplo, como él me dice, yo ando con el cuchillo, yo ando con un arma, pero no para matar a nadie ni para matar animales, sino llegado el caso que yo me tenga que defender de alguna situación de ataque de algún animal, ¿no es cierto? Porque hay veces que atacan a los perros, y los perros van a cumplir en esta historia una situación muy importante. Porque estos perritos ladran mirando al cielo, gruñen el día que mataron una vaca, o sea que hicieron mutilación de ganado. Entonces el perro también va a mover la colita, por ejemplo, en un lugar interno en la casa, cuando él escuchó algo que se acercaba con ruido hidráulico, aparentemente como un robot, ¿no? Entonces, pero el perrito no salió. El perrito también no va a entrar en el monte cuando uno de sus peones va a buscar a las chivas, a los chivos que se habían metido en el monte, y que ahí se pierde el empleado porque se desorienta. Cuando yo digo cuáles son los motivos de desorientación de una persona, dice que hay pruebas de mucha carga electromagnética, más magnética, donde la persona, el efecto que provoca es que la persona se desorienta. Entonces podríamos inferir de que qué pasaba en ese monte, que había una gran carga electromagnética, que él se desorienta, pero que él no ve nada. O sea, hay aspectos visibles, invisibles, que tienen efectos sobre las personas, como por ejemplo sobre las personas y sobre los vehículos. Antes de irme a los vehículos, quiero cerrar esto del perrito. Él después se va a orientar para salir del monte por el perrito que ladraba y ladraba y ladraba. Pero ¿por qué el perro no ingresa a ese campo donde estaba el peón? ¿Qué había? Había una nave, había una carga electromagnética natural, muy fuerte. O sea, todos estos, todas estas situaciones que nosotros todavía, por falta de tener a lo mejor toda la tecnología suficiente para analizar qué pasa en este campo electromagnético, qué es lo que está haciendo efecto sobre las personas, sobre los animales, sobre el ambiente, porque también se producen cortes de luz, que él lo denomina estática. ¿Por qué? Porque hay quizás la presencia de naves que actúan en el campo electromagnético, en el campo sobre los electrones, protones, neutrones, y que hacen un corte de luz. Y que no funciona ni la energía eléctrica, ni las baterías del tractor, de la camioneta. O sea, todo se corta, se apaga. Entonces,
qué es lo que hay en el ambiente que está actuando sobre ese campo. No estoy hablando de el campo, el bosque, no, el campo donde ocurren estas situaciones. Y así podríamos ir mencionando muchísimas situaciones visibles o invisibles. Por ejemplo, dentro de las invisibles, él me cuenta donde cuando se acuestan a la noche empiezan los ruidos dentro de la habitación. Él dice, no es que no tenga miedo, pero, por ejemplo, no le funciona la linterna, o se quedó sin celular varios días hasta que volvió al pueblo a comprar batería nueva para el celular. Y todo el tiempo es una cuestión de cortarse el internet, por ejemplo, porque le pasa algo al Wi-Fi. Es más, nos pasaron un montón de cosas en estos 2 años y medio que él me va contando su historia a través del celular, porque a mí el celular me quedó negra la pantalla y perdí un montón de historias que él me contó. Él tuvo que cambiar de celular, por ahí no se puede comunicar porque se corta el Wi-Fi, o sea, todo, y los empleados de internet que van a conectar les dicen, mira, más allá que el Wi-Fi, que la señal de internet cuesta en llegar a la zona del impenetrable, a él le dicen, mira, ya hemos probado de todo, cambiaste el celular, cambiamos el router, y esto sigue interfiriéndose. Entonces, solamente estoy contando cuestiones que tienen que ver con las luces, con el campo magnético, electromagnético, con todo lo que tiene que ver con la electricidad, pero también ocurren cosas con Walter. Por ejemplo, así como él desarrolló una capacidad auditiva, visual, también tuvo problemas con el oído por otras cuestiones que pasan en el campo. Mientras él araba, él tiene un accidente con una energía que cae detrás del tractor de él, y no puede definir si fue una luz, fue un sonido, y que generalmente se escuchan, pero hasta ahora no podemos definir bien si son aerolitos que caen o son las mismas naves que se desmaterializan para ingresar a la Tierra. ¿Por qué? Porque él también va a hacer un análisis a través de todo el tiempo de escuchar sonidos bajo tierra, sonidos como de galope o sonidos como de un motor que está funcionando y que él no puede dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y ese sonido también me lo han contado, ¿no? Gente que subió al Cerro Uritorco, ¿no? Que sentía como un aleteo como de langostas. Él decía, este chico decía, es como si cienes de langostas estuvieran aleteando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, va a haber cosas similares a otros lugares, como por ejemplo Capilla del Monte, ¿no? Pero él me dice, ustedes allá en Capilla del Monte ven una luz, 2, 5, acá yo cuento hasta 70, 80 por noche, ¿no? Entonces, si bien allá, bueno, yo conseguí que él me mandase alguna foto porque él tenía un celular viejito. Antes me ha pasado a mí de que yo no disponía de un celular como disponemos ahora, no disponía de una cámara filmadora porque lo tenían solamente la gente que se dedicaba a filmar cumpleaños, a hacer un programa televisivo, ¿no? Entonces, no disponemos de manera suficiente de tecnología para poder captar muchos hechos que van más allá de una luz. Lo que hay que pensar y lo que yo quiero insistir en mi participación en el Congreso de Godeken es que el fenómeno se manifiesta de varias maneras.
que ya no tenemos solamente las luces del cielo, las luces del suelo, y que generalmente, y que específicamente quiero hablar de la cuestión electromagnética. ¿Por qué? Porque en Godeken también suceden cosas que tienen que ver con el electromagnetismo, y que también andan ahí las luces, y que a veces aparecen a la vista de los ojos de la gente, y hay veces que aparecen en infrarrojo. O sea, hoy en día necesitamos tecnología para poder captar todo esto, y que no son solamente luces, sino que hay otros fenómenos que van más allá de lo visual, de lo sonoro, de la relación, de la conexión psíquica de la persona con estos fenómenos, sino también que tienen que ver con lo meta, con lo paranormal, y que allí nos erizan la piel, tenemos miedo, porque yo también a lo largo de mi vida, desde la niñez, que a los 5 años vi una luz y que me empecé a preguntar muchas cosas, también me pasaron situaciones de miedo. Yo cuando estuve, por ejemplo, bueno, desde chiquita tuve apariciones de fantasmas, de caras grotescas. Ya de grande, a los 33 años, participé de bueno, cuando vamos todos al campo y salimos y vamos a ver las luces, de una vigilia, ¿no? Pero era más un campamento, porque ahí pasamos la noche. Bueno, yo me fui a dormir en la carpa, y ahí sí escuché que ladraba un perrito. Por eso digo yo, el perrito es muy importante que esté en las vigilias, por ejemplo, ¿no? Entonces, este perrito empezó a ladrar a la orilla del río, y cada vez se ponía más malo y se acercaba cada vez más a la carpa, y yo me empecé a sentir cada vez peor. Yo dije, ¿cómo puede ser que no pueda escuchar lo que se está acercando? Pero llegó un momento en que mentalmente, yo no vi nada, mentalmente percibí, porque yo estaba de espaldas a la carpa, sentí que algo ingresó, como si hubiésemos hincado la carpa 3 veces con el dedo. Después no me acuerdo más. Yo supongo que me habré desmayado, porque me desperté ya cuando salía el sol, ¿no? Después otra situación, cuando voy a conocerlo a Walter, ya cuando entré en sueño, porque ya a las 1, a las 2 de la mañana yo no daba más de sueño, porque había viajado prácticamente 350 kilómetros para llegar a la casa de él. Entonces, ya me dormía, y él me contaba situaciones que pasan en la casa, que a veces el vaso, por ejemplo, que dejan con agua, lo cambian de lugar, cosas así, ¿no? Que yo creo que también tienen que ver con la psique, con la mente de la persona, porque ahí está lo importante del caso de Walter. ¿Por qué? Porque él después va a vivir experiencias que llega a un lugar en 15 minutos, y que tendría que haber ido por lo menos a 160 kilómetros en el vehículo, o sale de un lugar y dice, bueno, son las 18 horas, tiene que ir 80 kilómetros en camino de tierra, y a las 18:05, 18:10 él está en la ruta. Ahora, entonces eso es imposible. Perdona que le haga una pregunta a Cristian. Cristian, vos, sí, en lo particular, para darle credibilidad a una persona que te cuenta algo, ponele que pasa lo mismo que con Walter, que pasó con Carmen, ¿qué elemento vos tomás primero? Pero yo te hablo de entre casa, para la gente que nos escucha, ¿cuál es tu criterio para darle credibilidad al testimonio de alguien que por ahí no te puede traer el objeto o ir al Congreso de los Estados Unidos y jurar que hay tipo guardado en una heladera? O sea, por ejemplo, en el caso de Walter, ¿qué elemento vos encontrás que te puede dar la certeza de que esta persona está sintiendo cosas que son reales? Mirá, te comento algo.
De mi punto de vista, cambia mucho lo que puede llegar a pasar en Buenos Aires o en una gran ciudad. En Godeken o en el Chaco o en el Impenetrable, normalmente la gente que le pasa algo no va a contar para tener fama, porque la única fama que se agarra en un pueblo o en el Impenetrable es de loco. Arranquemos de ahí, y ya con eso te empiezan a señalar con el dedo, pues todos nos conocemos. Entonces ya ese es un punto de vista que la gente que habla en el pueblo, vos te das cuenta cuando yo voy a los negocios, gente que conozco, que me quiere contar algo, es como que me sigue adentro del negocio y espera que no haya gente para decírmelo en silencio, y creo que Carmen le habrá pasado exactamente lo mismo. Entonces ya arrancamos por ese lado que da una credibilidad. Después yo, de mi punto de vista, es que algunas cosas van a coincidir con la mayoría de los fenómenos, pero otras cosas no, porque no todo el mundo ve el fenómeno de la misma manera, ni lo interpreta de la misma manera. Como, ¿se entiende lo que quiero decir? Como que copió de algo, o de otra persona, o escuchó, que no esté sugestionada. Hay gente que la mayoría de los casos nunca ha mirado ni ha visto cosa ovni, ni nada por el estilo, al contrario, no han sido creyentes. Y le pasa este fenómeno y empiezan a contar y a creer realmente y a remediar lo que ellos dijeron, totalmente lo contrario. Entonces hay un montón de factores que hay que analizar, más lo físico obviamente. Lo que quiero recalcar es lo que decía Carmen. Bueno, el fin de semana, el anterior, vino Gisela Cateura acá a Godeken y estuvimos haciendo análisis para armar videos para el congreso, porque Gisela va a hablar de Godeken. Y bueno, sospechábamos que había onda electromagnética en el pueblo. Entonces bueno, medimos en 3 casas distintas, que son las casas de testigos que vieron cosas, no precisamente en la casa, sí, pero sí, no precisamente, pero sí. ¿A qué me refiero con esto? Que han visto luces en el cielo y después en la casa empiezan a aparecer, se mueven objetos, vasos que se vacían, igual que lo que dice Carmen, que son particularmente el estado de ánimo de ellos, porque es como que, hablando hacia lo bruto, como que a través de un avistamiento de tercer tipo, de segundo tipo, abren un portal que después, depende del ánimo, el estado de ánimo de cada uno, enojo, emoción y demás, empiezan a pasar cosas en la casa. Pero bueno, a lo que voy. Se midieron ondas electromagnéticas altas. Para que tengas una idea, ondas electromagnéticas que medimos tenía la misma frecuencia que tiene un transmisor de radio. Porque nosotros fuimos a la radio y medimos y era la misma transmisión en 3 casas. Es fuertísimo eso. Decirle, eso es muy fuerte. Vamos a la plaza. ¿Cómo? Es muy fuerte eso. Sí. O sea, no en todo el pueblo, en determinados lugares. Y le digo, vamos a la plaza, porque para mí en la plaza había onda electromagnética. Y bueno, en el centro de La Paz, en determinado lugar, había una onda electromagnética alta, pero lo raro es que te alejás en determinado círculo imaginario, se dispara el marcador. Salís del círculo y cae. Cuando entras al círculo no vuelve a marcar. Vas más adelante y donde no había, vuelve a haber. ¿Se entiende? O sea, no es que hay algo justo ahí. Y lo mismo con la varilla radiostésica, que una de ellas empezaba a girar como si fuera un helicóptero, por decirlo de alguna manera. Las varillas antiguamente se usaban para buscar agua, son 2 varillas que van en la mano y cuando se cruzan es que hay agua. Bueno, estas se empezaban a mover y una empezaba a dar vuelta. Pasó en la plaza, pasó en las casas y demás. ¿Qué pasa en Godeken? Que le pasa a la mayoría de la comunidad, pero no la comunidad que vive en Godeken, sino el que viene de afuera, que si vos vas a venir te vas a dar cuenta. Hay desorientación. Es lo que estaba hablando ella, que le pasó a este peón que se metió en este lugar y sufrió de este problema, y que ella también adjudica a un tema de la irradiación electromagnética o magnética. La persona pierde el norte, vamos a decirlo. La persona sabe que entró por determinada casa y demás, pero cuando le haces ubicar la casa dice al revés de donde estaría. Pierde el norte, como vos decís. Normalmente en casos de avistamiento pasa, pero duran días nomás. Bueno, en el pueblo, los que vienen de afuera se pierden. Un pueblo cuadrado, no tiene diagonales, tiene 20 cuadras por 20 cuadras.
O sea, y estamos hablando de que no hay edificios, o sea que cada cuadra es distinta, que tenés una orientación. Una cuadra central de 4 cuadras, 2 cuadras por 2 cuadras, que es grandísima la plaza, por lo que es el pueblo, que no deberían desorientarse y sin embargo sucede. Se desorientan. Seba, tenemos una foto que, porque nos quedan 10 minutos, que me mandó Carmen, que es la anteúltima, que se ve el cielo y un objeto metálico. ¿Nos puedes contar de esta foto, Carmen? Sí, esa es una foto que me mandó Walter. No la sacó él, esa es en su pueblo, la sacó un maestro. Eso que se ve en la ruta, que hay gente caminando y vehículos parados, fue un corte de ruta que hicieron los docentes en ese momento, y que ese docente estaba ahí parado, saca la fotografía y se ve eso que realmente no tiene ni la cola del avión, ni las aspas del helicóptero. O sea, mucha gente había dicho, es el helicóptero del gobernador, porque justo hubo ahí un problema con los indígenas, y bueno, tuvieron que ir aparentemente a resolver esa situación. Pero cuando yo hice analizar, o sea, agrandaron con filtros y agrandaron el tamaño de esa imagen, se puede ver que no tiene características ni de avión, ni de avioneta, ni de helicóptero. Eso nos podría, ahí está, ¿no? O sea, generalmente la gente dice es un cilindro. Puede ser también el costado, el lateral, qué sé yo, de una triangular. O sea, puede ser cilíndrico, puede ser fusiforme, cuadrado, pues, y lo estamos viendo desde un lado, claro, ¿no? Claro. O sea, no reúne las características. Después también él va a ver en otros momentos, cuando él viene del campo hacia el pueblo, va a haber un cilindro plateado. En este caso no es plateado, es oscuro. Claro. Y bueno, esas son algunos de los hechos y de las pruebas que él puede sacar, digamos, que puede obtener, porque alrededor de él la gente lo escucha, le pregunta, van al campo con él para poder ver. Y él a su vez también hace su propia investigación de ver quiénes están interesados en el tema, quiénes ni bien están presentes en el campo, empiezan a aparecer las luces. Él tiene un amigo que dice, yo no sé qué tiene esa persona, pero ahí, bueno, hay toda una relación psíquica. Cuando escuchamos, ¿no es cierto?, a otros colegas que estudian la psique de las personas, como el doctor Berlanda, psicólogo Juan Acevedo Peinado, que también van a estar en el Congreso, ellos, bueno, la verdad que escuchándolos a ellos, yo he aprendido muchísimo, y de otros colegas también. Entonces, a través de todos ellos, podemos empezar a darle una respuesta a estas cosas que van sucediendo, y la relación de la persona. Hay personas que están en el avistamiento y que no ven nada. El vecino le dice, yo no veo lo que vos ves acá, ¿no? Entonces ahí, bueno, entramos también con Daniel López, con el efecto campana. O sea, hay muchas explicaciones, hay mucho conocimiento que transmitir a la gente, pero por sobre todas las cosas, a mí lo que más me interesa es lo que dice Cristian, no perder la magia de los hechos, contarle a la gente que también hay muchas otras personas que tienen contacto a lo largo de su vida con las luces, con los sonidos, con lo paranormal, donde nosotros tenemos nuestra parte de miedo. Entonces, lo paranormal nos va a atravesar a lo largo de toda la vida. Y ahí, análisis que hace, por qué cuando vemos una nave
no tenemos miedo. ¿Y por qué cuando vemos una silueta o un fantasma tenemos miedo? ¿Con qué tiene que ver? Con las dimensiones, tiene que ver con el tipo de energías que maneja cada una. ¿Qué tipo de energías necesitan para poder materializarse? Porque acá nosotros estamos en una dimensión que es totalmente material. ¿Y qué tiene que ver el plasma con todo esto? Necesita ese ser que viene de otra dimensión, el plasma, para materializarse en nuestra dimensión. O sea, es tan amplio, pero tan amplio el conocimiento que tenemos que tener para poder darle alguna respuesta a lo que vemos. ¿Cuándo sale el libro, también, Mercedes? Carmen, ¿cuándo sale? Carmen. Sí, ¿cuándo sale tu libro? Y estaría saliendo, justamente yo pedí que para Godeken, para junio, por lo menos tener algo de llevar el libro, ¿no es cierto? Así que bueno, para la primera fecha, que era Victoria, bueno, me dijeron ya no, pero para la otra fecha sí. Así que realmente me estoy enterando acá yo. Tenemos una primicia, bueno, Cristian. Tenemos una primicia. Esto es primicia para el programa, primicia, Cristian. Todos ustedes, porque, a ver, ¿qué pasó? Es una historia que cuando más veces la leo, más elementos de análisis voy encontrando. Es como no poder terminar nunca en el análisis de esta historia, porque esto tiene que ver con las capacidades psíquicas, tiene que ver con la física cuántica, con el disparo de la DMT del doctor Berlanda, tiene que ver con la física cuántica, en el sentido de que dónde se da esa capacidad, en la mente o en la psique o en el cerebro, que es la parte física. Claro. Pero hay una parte que es eléctrica, una parte que es electromagnética, una parte que es luz, porque si bien, bueno, ya no me quiero meter en eso porque hay poco tiempo, pero a ver, somos muy poquito, seres de la luz, porque la luz tiene partículas, etcétera, 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 etcétera. Es que da para otro programa. Entonces, más. Es para otro programa, exactamente. Si me permitís, tenemos Germán, un minutito. Lo único que quiero decir, sí, cortito. ¿Por qué elegí a Carmen para traerla al Congreso? Bueno, elegí el caso de lo de Carmen porque no solo en Buenos Aires, sino también que en el interior del país hay gente que es camionero, que viaja por todo el país y viaja por todos lados. Y un 80% de esa gente ha cruzado el impenetrable. Ha cruzado el impenetrable cuando no había asfalto y ahora que hay asfalto. Y todo el mundo sigue sin asfalto, ha dicho... sigue sin asfalto, bueno. La ruta sigue sin asfalto. Y todo el mundo ha contado que ha visto cosas o que le pasaron cosas. Entonces, me parece que el caso de Carmen es muy emocionante porque en toda la parte del país puede haber gente que le interese el tema. Y te digo algo, Cristian y Carmen. Esto lo voy a cerrar, les agradezco y los voy a cerrar yo con algo más. Hay, en el caso de Walter, una abducción. Y está bueno que lo vean y lo escuchen. No digas nada porque Cristian se va a enojar después porque estamos spoileando el Congreso. Hubo una abducción y hay un montón de cosas que están fantásticas y que una vez que haya pasado el Congreso y que vos ya hayas podido exponer todo, te invitamos de nuevo para no spoilear y ahí lo desarrollamos bien. Así que me van a echar de acá, así que les agradezco mucho que pese a esto del streaming y con todos estos problemas de las conexiones hayan podido estar. Y bueno,
nada, Cristian, muchas gracias. Después, igualmente, tenemos otro programa también. Y Carmen, la mejor de las ondas para tu libro. Cruzamos los dedos por el libro y para el Congreso. Así que, chicos, muchas gracias por haber estado en Blaster. Muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. No, por favor. Y a ustedes ya saben, bueno, yo soy Germán Fabier, estoy trabajando juntamente con mi hermano en Blaster a diestra y siniestra para hacerlo cada vez un poco mejor. Gracias, Seba, y nos estamos viendo muy pronto. Búsquennos en las redes. Blaster Germán Fabier.